Hola a todos, nuevamente con el profe Lucho, como siempre trayéndoles contenido de calidad semana a semana. Hoy vamos a aprender a elaborar un informe financiero. ¿Qué tan sencillo es hacerlo? Esto es importante aprenderlo desde la misma esencia contable y financiera. Entonces, empecemos. El informe financiero consiste en presentar una evaluación detallada del estado económico y financiero de una empresa en cualquier tipo de periodo, ya sea un mes, trimestre, semestre o un año, comparándolo siempre con las metas planteadas, es decir, con el presupuesto. Además, es preferible que lo prepare un profesional en contabilidad y finanzas, pues es la persona idónea, correcta, que posee los conocimientos técnicos y especializados para así desenvolverse muy bien y entregar un informe completo y que sea fiel a la realidad financiera de la empresa. Pero lo más importante ahora es cómo hacer un informe financiero en contabilidad. Te enseñaré paso a paso cómo hacer este tipo de informe financiero rápidamente y sin errores, de manera fácil y sencilla. Primero es recopilar la información contable que se tenga en la compañía. Segundo, organizarla demasiadamente clara como debe ser. Tercero, sistematizar esa información contable recopilada. Como cuarto, analizar muy bien la información que se tiene de la contabilidad y por último, presentar el informe respectivo. Entonces vamos a ver paso a paso cómo es cada uno de ellos. Primero, recopilar la información contable. Durante este paso se debe recolectar toda la información que se tiene en la empresa de la parte contable, con sus debidos soportes, teniendo presente todos los activos que hacen parte del capital de trabajo, los pasivos que no han sido cancelados, como también aquellos ingresos, costos y gastos que forman parte de la empresa, tanto operacionales como no operacionales. Además, es importante que cuando hayas realizado ese primer paso, empieces como segundo a organizar esa información. Se compone esta información financiera en contabilidad de un reporte principal de activos, pasivos, ingresos, costos y gastos, que perfectamente pueden dividirse en reportes secundarios, es decir, de los principales se desprenden unos subreportes. La idea es que de acuerdo a esto se estructure un reporte completo según lo requerido por la empresa para poder así desarrollar lo que viene, que es sistematizar la información. Esta sistematización contable es la parte del procedimiento donde el trabajo del contador empieza a cobrar vital importancia, porque es allí donde coloca su conocimiento como tal. Tienes que clasificar los activos y los pasivos entre corrientes y no corrientes, y también definir perfectamente los ingresos, costos y gastos en los que son operacionales y no operacionales. El objetivo principal al sistematizar contablemente todo es realizar al final un estado de situación financiera y un estado de resultados que nos permita ¿qué? Detallar la información financiera del periodo que se está evaluando. Por ejemplo, si los ingresos generados superan los costos y gastos del periodo a evaluar, la actividad financiera de la empresa es positiva porque realmente hay utilidad. De lo contrario, la operación del negocio será negativa en el efecto que exista una pérdida como tal. Ahora, como cuarto, después de haber desarrollado los tres primeros pasos, tenemos que entrar a analizar financieramente toda la información recolectada. Dependiendo de ese análisis, el resultado que nos dé puede llevarnos a actuar de dos maneras distintas. Primero, si el resultado del ejercicio contable es negativo, esto restará el valor del patrimonio de la empresa. Pero si el resultado del ejercicio contable es positivo, esto nos aumentará el valor del patrimonio de la empresa. Es decir, la primera sería con pérdidas y la segunda sería con utilidad. La cifra resultante en ambos casos reflejará el estado financiero de la empresa durante el periodo evaluado. Ahora, después de haber detallado todo lo anterior paso a paso, en este último paso presentamos el informe financiero. Es importante que se realice, escuchen bien, un análisis detallado de todos los resultados que se han obtenido para así cerrar el informe financiero en contabilidad y presentarlo a la empresa. La idea, ¿cuál es?
comparar las cifras con las metas, con los presupuestos, con las proyecciones financieras, con los porcentajes de las ventas y demás datos que te permitan explicar el porqué de cada tendencia o variación y el aumento o disminución de las partidas de los estados financieros. En consecuencia, debes elaborar y presentar los siguientes grupos de indicadores financieros. Como primero, los indicadores de liquidez. Aquí tenemos un estado de situación financiera donde encontramos el activo corriente, el activo no corriente, el total de activos del año 1, del año 2, e igualmente pasa con el pasivo corriente y el pasivo no corriente del año 1 y del año 2 con el total de pasivos correspondientes. Y a su vez el total del patrimonio del año 1 y del año 2. Tenemos entonces 2 años en el que encontramos estado de situación financiera específico detallado de manera muy ordenada. Veamos ahora cómo aprendemos a manejar los indicadores de liquidez. Tenemos el de razón corriente. Dice que se debe tomar el activo corriente sobre el pasivo corriente. Veamos, el activo corriente nos da 56.770.000 pesos en el primer año y en el segundo año 53.522.000. Veamos que aquí se colocan. Mírenlos. E igualmente tomamos el pasivo corriente. 39.294.000 para el primer año y 30.500.000 para el segundo año. Veamos que aquí los colocamos. De esos valores sale la razón corriente o indicador de liquidez, en donde vemos que para el primer año nos da 1.44 y para el segundo año 1.75. Esto quiere decir que por cada peso de pasivo corriente que se tenga, la empresa cuenta con 1.44 para cubrir ese pasivo con los activos corrientes que posee. Esto para el año 1 y esto para el año 2. Quiere decir que la empresa está creciendo en liquidez de un año a otro. Ahora veamos el capital de trabajo. Otro indicador financiero de los contenidos en el grupo de indicadores de liquidez. Veamos, el capital de trabajo se toma con los mismos datos que tenemos del anterior indicador. Podemos establecer el capital de trabajo de este ejemplo práctico. Para el año 1 nos da 17.476.000 y para el año 2 23.022.000. Este resultado en el año 1 y en el año 2 lo que significa es que son los excedentes que quedan en los activos corrientes después de cubrir todos los pasivos corrientes. Es decir, es con lo que queda en la empresa para cubrir todas las necesidades operativas hacia adelante. Ahora veamos el indicador de prueba ácida. Este indicador es un indicador muy parecido al de razón corriente, pero en sí a esos activos corrientes que están arriba se le van a quitar o restar los inventarios. Es decir, no se van a arriesgar los inventarios para así poder cubrir con lo que queda los pasivos corrientes o deudas en el corto plazo. Es decir, miren, si al total de activo corriente 56.770.000 le restas los 9.759.000 en el año 1 y en el año 2 al total de activo corriente 53.522.000 le restas los 11.921.000 que tienes en el inventario. Miren que quedan 47.011.000 para el año 1 y 41.601.000 para el año 2. A eso lo dividimos entre el pasivo corriente. Nos da para el año 1 1.20 y para el año 2 1.36. Quiere decir que por cada peso que se deba en el pasivo corriente se puede cancelar con lo que se tiene en el activo corriente sin poder entrar a realizar los inventarios. Esta empresa en general tiene una buena liquidez. Tiene capital de trabajo para seguir funcionando, para poder seguir generando valor y también no tiene que arriesgar o realizar sus inventarios para poder cubrir sus pasivos en el corto plazo, porque con sus activos corrientes
puede generar valor y cubrirlos. Como segundo, los indicadores de rentabilidad. Veamos aquí un estado de resultados donde podemos observar 3 años. Y en esos 3 años existe una información de ingresos, que son las ventas de todo el año, los costos de venta de todo el año, dándonos una utilidad bruta por cada año de esta manera. 13 millones de pesos para el 2019, 16 millones de pesos para el 2020 y 21 millones de pesos para el 2021. A su vez, existen unos gastos de administración que se dieron en el 2019, que se dieron en el 2020 y que se dieron en el 2021, para generar una utilidad operacional de 8 millones de pesos para el 2019, 9 millones de pesos para el 2020 y 11 millones 500 mil para el año 2021. Después generaron unos ingresos no operacionales, o sea que no hacen parte de la operación de la empresa, unos gastos no operacionales igualmente establecidos aquí en cada año, unos ingresos financieros y unos gastos financieros. Todo esto después de la operación de la compañía. Entonces, aquí esto nos está dando en el 2019 una utilidad antes de impuestos de 10 millones 550 mil, en el año 2020 de 10 millones 500 y en el año 2021 de 12 millones 850 mil. A cada una de esas utilidades antes de impuestos se le aplica el impuesto corriente o de renta, que es el establecido para cada año. En el 2019 fue del 33%, en el 2020 fue del 32%, en el año 2021 del 31%, y para el año 2022 será del 35%. Entonces, eso nos genera una utilidad después de impuestos para el año 2019 de 7.068.500 pesos, para el año 2020 de 7.140.000 y para el año 2021 de 8.866.500 pesos. No se le generan intereses a pagar a los socios por las utilidades. Para el año 2020, sí, de 400.000 y para el año 2021 de 400.000, generando una utilidad neta para el año 2019 de 7.068.500, para el año 2020 de 6.740.000 y para el año 2021 de 8.466.500 pesos. Con estos datos podemos establecer unos márgenes por cada utilidad establecida dentro del estado de resultado. Entonces, observemos. Para el año 2019, con base a esta fórmula, hallamos el margen bruto, es decir, utilidad bruta sobre ingresos de actividades ordinarias. ¿De qué información? De la que tenemos acá, en cada año. Y eso nos da para el año 2019 un margen bruto del 52%, para el año 2020 del 53% y para el año 2021 también del 53%. Quiere decir que cada año está creciendo la rentabilidad de este negocio, o sea, su margen de contribución. El margen bruto, o también conocido margen de beneficio bruto, es una forma de medir los beneficios que obtienen las empresas después de restar los costos directos que estén asociados a qué, a las ventas de sus bienes o servicios. Esto es importante tenerlo presente. Ahora hallemos el margen operativo, que resulta de tomar la utilidad operacional y dividirla sobre los ingresos de actividades ordinarias. Entonces, ¿de qué información? Acá también la tenemos. Utilidad operacional sobre los ingresos de actividades ordinarias y para cada año nos da el 32% en 2019, en el 2020 30% y en el 2021 29%. Quiere decir que está bajando a medida que avanzan los años. Se debe tener un control con los gastos para que ese margen tenga un equilibrio como tal y vaya acorde al presupuesto. Muy bien. Es importante tener aquí presente en este margen operativo que allí se deben contabilizar todos aquellos gastos necesarios para llevar a cabo la actividad de la empresa, por lo que también es conocido como margen de beneficio operativo. Nos permite ¿qué? Calcular el peso que tiene el beneficio antes de impuestos e intereses sobre los ingresos totales. Ahora veamos el margen de utilidad antes de impuestos. Tenemos que tener claro cómo se halla. Es tomar la utilidad antes de impuestos y dividirla con los ingresos de actividades ordinarias. ¿De dónde sale la información que estamos tabulando en este ejercicio práctico? De aquí con respecto a esto. Para cada año, ¿no? Entonces, aquí nos está dando que
el margen de utilidad antes de impuestos para el año 2019 es del 42%, para el año 2020 del 35% y para el año 2021 del 32%. Es importante tener en cuenta que esa utilidad antes de impuestos es aquella utilidad depurada de todo concepto operativo y financiero, a la que solo le falta es la aplicación de los impuestos como tal, en este caso de renta, para proceder a ser distribuida. Ahora veamos el margen de utilidad después de impuestos. Este margen, digámoslo así, se obtiene de la relación entre los ingresos de actividades ordinarias y la utilidad después de impuestos, como lo pueden ver aquí. Utilidad después de impuestos sobre ingresos de actividades ordinarias para cada año. Es decir, tomar esto con respecto a esto. Y así sucesivamente podemos en cada año obtener que para el 2019 da el 28%, para el 2020 el 24% y para el 2021 el 22%. Es decir, este margen es importante para la empresa porque nos permite conocer después de eso qué es lo que nos queda si no hay ningún interés pagado a socios, si no hay ninguna reserva que se apropie como tal, o otro tipo de circunstancias que pueden aplicarse a ese margen o a esa utilidad después de impuestos, ya lo que nos quedaría sería el margen neto, que es precisamente esa utilidad neta del piso, la última, dividida entre los ingresos de actividades ordinarias. Este margen neto prácticamente refleja la capacidad de la empresa para convertir los ingresos que recibe en beneficios. En otras palabras, permite saber si se está realizando un eficiente control de los costos. Es muy importante también que exista control a los gastos, que todos esos no operacionales, gastos financieros y demás puedan también tener un control. O sea que la empresa pueda manejar su estructura operativa y financiera de mejor forma. Para el año 2019 el margen neto nos está dando 28%, para el año 2020 el 22% y para el año 2021 el 21%. Quiere decir que la empresa, a medida que avanza en años, está teniendo una pequeña baja en la relación de sus márgenes como tal, netos y operativos. Como tercero, los indicadores de endeudamiento. Tenemos aquí un estado de situación financiera donde nos muestra activos, pasivo y patrimonio, y un estado de resultado que nos muestra ingresos, costos y gastos hasta llegar a una utilidad neta del ejercicio. Con esta información que tenemos acá podemos trabajar estos indicadores de endeudamiento, tanto para el año 1 como para el año 2. Endeudamiento total, ¿cómo lo hallamos? Total pasivo, aquí lo tenemos, entre total activo. Muy bien, esto para el año 1. Y para el año 2 tenemos total pasivo entre total activo. Ahora más adelante vamos a interpretar la respuesta que nos está dando este ejemplo práctico. Ahora veamos el apalancamiento total. Es tomar el total del pasivo y dividirlo entre el total del patrimonio, tanto para el año 1 como para el año 2. Muy bien, aquí total pasivo entre total patrimonio. Ahora veamos cómo hallar el endeudamiento a corto plazo. Tomamos el total del pasivo corriente y lo dividimos sobre el total del pasivo, tanto para el año 1 como para el año 2. Aquí está. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo para el endeudamiento a largo plazo. Tomamos el total del pasivo no corriente y lo dividimos sobre el total del pasivo, tanto para el año 1 como para el año 2. Total pasivo no corriente sobre total pasivo. Y ahora vamos a hacer el último indicador, que es el de cobertura de intereses. Tomamos la utilidad operacional, que es la misma utilidad antes de intereses e impuestos, y la dividimos sobre el gasto financiero que traemos aquí en el estado de resultado. Igual para el año 1 como para el año 2. Muy bien, aquí está. Como podemos ver, estamos encontrando esta serie de respuestas para cada uno de los indicadores aquí presentes de endeudamiento. Veamos, para los de endeudamiento total,
esta respuesta que nos está dando de 0,28, 0,17, quiere decir que entre más se acerque este indicador con su respuesta a 1, la empresa tendrá un mayor grado de endeudamiento sobre el monto total de sus activos. Quiere decir que el nivel de endeudamiento de esta empresa, en este ejemplo práctico, es bastante bajo. Muy bien. El apalancamiento total o leverage, como lo vemos aquí en pantalla, nos está dando 0,39 para el año 1 y 0,20 para el año 2. Si este indicador se acerca más a 1, quiere decir que la empresa tiene un mayor grado de endeudamiento sobre el monto total de su patrimonio. Entre mayor sea el patrimonio con relación al pasivo, mejor será este indicador. Quiere decir que este indicador en sí nos está dando un buen margen de apalancamiento total o leverage para este ejemplo práctico. Ahora veamos el endeudamiento a corto plazo. Nos está dando 56% para el año 1 y disminuye para el año 2 en 40%. Si este indicador se acerca más a 1, esto quiere decir que del total del pasivo de la empresa, una gran parte corresponde a pasivos corrientes o corto plazo. Muy bien. Endeudamiento a largo plazo. Vemos que en el primer año da 44% y en el segundo año aumenta el 60%. Si este indicador se acerca más a 1, esto quiere decir que del total del pasivo de la empresa, una gran parte corresponde a pasivos no corrientes, es decir, pasivos a largo plazo. Y con respecto al último, cobertura de intereses, nos está dando 8 en el año 1 y 10 en el año 2. Entre mayor sea este indicador, mayor capacidad tiene la empresa de cumplir sus obligaciones de intereses. Quiere decir que de esta información que está aquí en el año 1, 8 veces tiene la empresa para cubrir el gasto financiero y en el año 2 tiene 10 veces para cubrirlo. Como cuarto y último, los indicadores de actividad. Veamos con estas cifras cómo poder manejar estos indicadores financieros. Tenemos aquí unos valores o rubros de un estado de situación financiera año 2001 y año 2002, tales como clientes, inventarios, proveedores, que son datos que necesitamos para desarrollar estos indicadores. También tenemos un estado de resultado del año 2021 y 2022, donde tenemos los ingresos de actividades ordinarias, es decir, las ventas, tenemos los costos de ventas y tenemos también la información competente para desarrollar estos indicadores financieros. Tenemos para hallar la rotación de inventarios la siguiente fórmula: inventarios por 360 días sobre costos de ventas. Tenemos como inventario 1 millón de pesos y tenemos como costo de venta 1 millón de pesos por 360 días. Lo hacemos y nos da 360 días como respuesta, como lo pueden ver aquí, de acuerdo al desarrollo de la fórmula. Para el año 2022 nos da 540, donde pueden observar que se tomaron los datos correspondientes de 1.500.000, de 1 millón y los 360 días. Hasta allí hemos calculado la rotación de inventarios, en donde para el año 2021 nos da 360 días y para el año 2022 aumenta a 540 días. Es decir, allí la empresa está midiendo el tiempo en que el inventario sale de ella y se convierte en efectivo. Quiere decir que del 2021 al 2022 ha desmejorado porque está tardando un poco más en vender su inventario. Muy bien. Ahora veamos rotación de carteras. ¿Cómo se mide la rotación de cartera? Clientes, o sea, cuentas por cobrar por 360 días sobre ingresos de actividades ordinarias, es decir, sobre las ventas. Tomamos esos datos para clientes, tenemos acá 1.500.000 para el año 2021 y 1.400.000 para el año 2022. Acá los tenemos, miren, fíjense aquí. Y para el ingreso o ventas tienes 1.438.120 para el año 2021 y 1.646.033 para el año 2022. Y todo eso tiene en cuenta los 360 días de la fórmula. Entonces, para el año 2021 nos da una rotación de cartera de 375.49 días y para el año 2022 nos da 306.19 días. ¿Esto qué quiere decir? Esta rotación de cartera mide el tiempo que tarda la empresa en realizar el recaudo de cartera de clientes. Quiere decir que del año 2021 para el año 2022 ha mejorado en unos cuantos días para recuperar esa cartera que tiene con los clientes a crédito. Y para
el último indicador que traemos en este ejercicio práctico, tenemos el de rotación de proveedores, que es tomar proveedores por 360 días y dividirlo entre el costo de venta. Entonces tenemos el dato de proveedores para el año 2021 de 300 y para el año 2022 de 200. Aquí tenemos para los costos de ventas 1.000.000 para el año 2021 y 1.000.000 para el año 2022. Llevamos eso a la fórmula y nos da 108 días para el año 2021 y 72 días para el año 2022. ¿Qué dice este indicador de rotación de proveedores? Que mide el tiempo que la empresa se apalanca con los proveedores o que tarda en pagarles. Quiere decir que del año 2021 al año 2022 ha mejorado en el pago de esos proveedores que tiene en el momento. Ahora, ¿qué podemos analizar con base a todos estos rubros e indicadores que tenemos de eficiencia o actividad? Su ciclo operacional. Veamos qué fórmula podemos utilizar. Como podemos ver en pantalla, simplemente, es decir, los días que tarde en convertir el inventario y la cartera en efectivo o en equivalentes del efectivo. Para el año 2021, 735.49 días. Y para el año 2022, 846.19 días. Ahora, periodo de financiación. También podemos hallarlo como se halla el periodo de financiación. Es simplemente tomar lo que nos da la rotación de proveedores en días. 108 para el 2021 y 72 para el 2022. Quiere decir que esos son los días de apalancamiento a través de los proveedores. Y por último, podemos mirar el ciclo de efectivo. El ciclo de efectivo simplemente es tomar el ciclo operacional y le restamos el periodo de financiación. Y eso para el año 2021 nos da 627.49 días y para el año 2022 774.19 días. Como pueden observar, como resumen de ese ciclo de efectivo, es negativo. No es bueno para la empresa, ya que tiene un recaudo de cartera en mayor tiempo y un menor plazo para pagar su cartera, sin lograr financiarse con los proveedores, logrando así un menor flujo de efectivo en comparación al periodo anterior, es decir, 2022 con respecto a 2021. Después de analizar todos estos indicadores financieros, vamos a tener una idea de cómo está la situación económica y financiera de la empresa y así poder tomar decisiones asertivas hacia el futuro. Como buen contador que eres, debes darle valor a este informe financiero con el aporte de recomendaciones que puedas dar a la gerencia o a la administración para así reforzar las fortalezas y contrarrestar las debilidades que se tengan en dicha empresa. Por ejemplo, mencionar los gastos que están excediendo sus límites para que exista control sobre ellos, los activos próximos a completar su vida útil, es decir, que estén terminando su depreciación como tal, los productos y servicios que requieran una estrategia de ventas para así aumentar nuestros ingresos y mejorar la rentabilidad, etcétera, etcétera. Toda esta información le sirve a los propietarios, administradores y gerentes para tomar decisiones inteligentes con el objetivo de mejorar la situación económica y financiera de la empresa. Conocer esta situación financiera es importante y fundamental para quien dirige o administra cualquier compañía, porque ayuda a tener una mejor estructura financiera hacia el futuro en cuanto a los controles y mejoras que se realicen. Siempre lo más importante es que estos informes estén ajustados a la realidad y que tengan en cuenta siempre toda la información. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo en este video, por darle like y compartirlo con muchas más personas. Su apoyo es demasiadamente importante para nosotros. Siempre estaremos trayendo información de calidad semana a semana. Nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Hasta pronto!